Sejam todos muito bem-vindos para mais uma transmissão. Sean todos muy bienvenidos para una transmisión más del Instituto Vida para Todos, directamente de los institutos y de los estudios del Instituto en la estancia Árbol de la Vida San Pablo, porque no podemos transmitir desde el auditorio de la Iglesia en San Pablo debido a las últimas restricciones decretada por el gobierno del Estado de San Pablo en su fase de emergencia hasta el final de marzo. Por tanto, hasta que las iglesias de San Pablo también están reuniéndose de manera remota. Entonces, sean todos bienvenidos, aún en la distancia. Nosotros queremos que la palabra del Señor no será restringida. El Señor va a abrir su corazón para nosotros. Y aprovechar también para recordarles a ustedes que tenemos una meta para alcanzar en las ofrendas para la estancia. La estancia es mía. Y yo espero que el Señor toque su corazón. Vamos a abrir nuestros bolsillos generosamente haciendo nuestras ofrendas. Y también el Día del Misionero Regional. Yo creo que también debe ser la última vez que hacemos esto en el Brasil, porque hay varias regiones en el Brasil ya poseen el trabajo de colportaje dinámico, y el colportaje dinámica suple muy bien los recursos para la necesidad de nuestros obreros y colportores. Entonces, Dios los bendiga cada vez más a nuestros colportores, y también aprovechar para decirles a ustedes, ayer a la tarde tuvimos una excelente comunión sobre el colportaje dinámico en Europa. Y nosotros creemos que enseguida será una realidad, principalmente en la lengua portuguesa en Portugal y para lengua española en España. Y también yo creo que en otros países también existen varias personas de estos idiomas que nosotros tenemos libros, así como en Italia. Tenemos los recursos humanos y todo va a comenzar a actuar hasta ser autosustentable cada continente, el continente europeo y el norteamericano. Que el Señor pueda bendecir a nuestros colportores trabajando en el campo. Ellos están allí en el mundo, pero no son del mundo, como el Señor Jesús dijo que Él no era del mundo también. También nosotros pedimos solamente que el Señor los guarde del mal. Muy bien, yo creo, nuevamente quería recordarles lo que yo dije últimamente. Nosotros estamos en un momento muy especial. Nosotros ya hablamos algunas semanas sobre la aurora. La aurora es un momento único, el momento de los primeros rayos del sol, que inicie a despuntar en el horizonte del sol, aun que el público en general no pueda ver, pero el Señor nos ha revelado a sus profetas de que estamos ya comenzando el momento de la aurora. Y el momento de la aurora trae consigo muchos fenómenos, muchos sucesos y muchos milagros que están sucediendo. Nosotros vamos a describir hoy. Y este momento especial de la aurora significa que nosotros entramos ya en la fase final de los tiempos. ¿Cuánto tiempo va a demorar esta fase? Nosotros no sabemos, solo Dios sabe. Dios el Padre sabe el día y la hora de la venida de nuestro Señor Jesús. Nadie sabe. Sin embargo, nosotros sabemos que el comienzo ya fue dado y nosotros también creemos a través de la palabra que el Señor nos ha revelado en estos últimos meses.
para no decir años, que nosotros somos los trabajadores de la última hora. Somos los trabajadores especiales. El Señor nos convocó justamente para esta última hora y también somos el pequeño rebaño, la pequeña manada que está en Lucas capítulo 12, a quien el Padre le agradó en darle su reino. Entonces nosotros estamos totalmente relacionados con el reino, el trabajador de la última hora y también el pequeño rebaño. Y nosotros hemos mostrado también que el Señor a lo largo de los siglos, en estos 20 siglos de la era de la iglesia entró en degradación profunda, llegando hasta lo que es representado, simbolizado por la iglesia en Tiatira, pero Dios comenzó su reacción, su restauración, a pesar hasta Sardis, pero Sardis solo restauró algo, pero heredó muchos vicios de la iglesia en Tiatira, y el Señor entonces vino a restaurar la iglesia en Filadelfia, y nosotros creemos que en nuestros días, al final de los tiempos, se consolidó la situación de la iglesia en Filadelfia, y creemos que nosotros, sin enorgullecernos, nosotros estamos en la base correcta de la iglesia en Filadelfia. La condición de la iglesia en Filadelfia está instalándose en medio nuestro. Nosotros, no hay concepto de posición, no hay disputas por los primeros lugares, no hay disputas por la fama, por el espacio en la obra. Gracias a Dios, esto es algo del pasado. Si hoy hay algo de esto, queridos hermanos, no es más nuestra regla general. El Señor nos ha restaurado mucha unanimidad, mucha unidad en la obra, cohesión. Los cooperadores que están en todas las regiones de obra del mundo entero, de todo el mundo, son muy unánimes, son uno de alma. El Señor realmente está consiguiendo una condición única para que Él comience el inicio a esta nueva fase, que es la fase de la aurora. Para no decir, voy a agregar, estamos llegando a la era del Apocalipsis, porque el Apocalipsis fue revelado, es una revelación de Jesucristo, dada especialmente a Juan, para que él ejecutase el ministerio de Juan, principalmente al final de los tiempos. Es eso que nosotros veníamos hablando, y hoy yo quiero confirmar esto. Nosotros estamos en la era del Apocalipsis, en la era de los tiempos finales, del fin de los tiempos, donde Apocalipsis es un libro que contiene las palabras de la profecía destinadas a la iglesia. Entonces, esta palabra de Apocalipsis es para usted y para mí. Fue escrita por Juan y enviada bajo la orden de Dios para sus iglesias. Y Apocalipsis, vamos a mirar Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Quiere decir, cuando llega en la condición de la iglesia en Filadelfia consolidada, vuelve nuevamente a tener que una fuente de profecía, una fuente de profetas, una fuente de palabras proféticas. Gracias a Dios, durante estos 20 siglos casi se perdió la palabra profética, pero con la iglesia en Filadelfia el Señor restauró la palabra profética. Nosotros ya tuvimos varios años que el Señor viene hablando con nosotros, y especialmente en estos últimos 4 o 5 años la palabra profética ha sido muy fuerte, con muchas revelaciones y con muchas confirmaciones del Espíritu, con señales, con prodigios, con milagros, y también con las mismas señales del mundo secular, los sucesos en todo el mundo en que vivimos. Pero más de que estar correcto, nosotros estamos convictos de que estamos en el momento que el Señor nos abra a nosotros la revelación de las cosas que en breve deben suceder. Estamos ya viviendo
nosotros no estamos como en las otras generaciones. Siempre vieron el libro de Apocalipsis como un libro que habla a veces, algunos tienen terror, tienen horrores en cuanto al libro, muchas señales, muchas cosas que dan miedo a las personas, y otras personas estudiaron como curiosidad todo lo que va a suceder al final de los tiempos, pero nosotros no vamos a estudiar como una curiosidad, no vamos a estudiar cómo las cosas en algún momento remoto irán a suceder. No, nosotros vamos a vivir, nosotros estamos en este momento para vivir lo que está escrito en este libro. Por eso que dice, restaurando, Dios quiere mostrar esta revelación para las iglesias, esta revelación que fue dada a las iglesias, pero Él quiere dar a los líderes de la iglesia para sus siervos, solo que para dar a sus siervos, Él no revela a sus siervos directamente, sino que Él revela a un canal. Este canal era Juan, el apóstol Juan. Entonces, él mandó al ángel notificar a Juan, y Juan mostró a sus siervos, y sus siervos en las iglesias pasan a las iglesias, porque las iglesias, los hermanos en las iglesias son los destinatarios de esta carta que es Apocalipsis. También en el versículo 3 dice, bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Esto quiere decir, en el momento en que nosotros estudiamos con el libro de Apocalipsis, no como curiosidad, sino para vivenciar, para vivir. Nosotros ya estamos en este tiempo próximo, muy próximo de la venida del Señor. Entonces es importante que la iglesia que recibe esta palabra de Apocalipsis, esta revelación y de Jesucristo, nosotros debemos llevar, tomar con mucha seriedad. Nosotros necesitamos leer, releer estas palabras, estos mensajes que están siendo dados. Necesitamos leer y releer el alimento diario, rumear los mensajes, y también debemos oír las palabras de esta profecía. Y debemos guardar las cosas que en ellas están escritas, porque los tiempos están próximos. No solo oír, sino rumear y practicar, colocar en la práctica estas cosas. En el versículo 11 dice así, y me decía, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Entonces, las 7 iglesias son los recipientes, los destinatarios de este libro de Apocalipsis. Entonces, aquí dice 7 iglesias, pero aquí no habla 7 nombres de 7 denominaciones. Por ejemplo, la iglesia Dios es amor, la iglesia Dios es luz, Dios es justicia, la iglesia Dios es santidad. No, aquí no dice, aquí dice de los nombres de las 7 iglesias que realmente existieron en Asia Menor. Entonces, aquí, una vez más, nosotros vemos que Dios quiere una sola iglesia. Cuando nos regeneró, Él nos colocó en una sola iglesia desde los tiempos pasados, desde el día de Pentecostés, cuando fue engendrada la iglesia, hasta el final de la era de la gracia. Todos los que creyeron en el Señor Jesús en este periodo hacen parte de esta iglesia. Dios solo tiene una sola iglesia universal. Sin embargo, esta iglesia, en cada tiempo, tienen personas que creen en Jesús, que viven en las ciudades. Y estas personas que viven en una determinada ciudad hacen parte de la iglesia de aquella ciudad. Y así es que la Biblia hace distinción de iglesias en cada ciudad.
no de nombre de denominaciones. Y nosotros queremos ser fieles. Y gracias a Dios por causa de esta fidelidad y de la base de la unidad, Dios nos ha encargado la palabra profética que es destinada a todas las 7 iglesias, para la totalidad de las iglesias. El Señor bendiga esta palabra. Y también en el capítulo 4, versículo 1, yo ya leí en el último domingo, también dice así: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Quiere decir, Juan, él fue invitado por Dios por una puerta abierta que Dios colocó en los cielos para que Juan subiese en el Espíritu para mirar con una visión, la revelación de Jesucristo allí en los cielos. Entonces, él dice: yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Por tanto, queridos hermanos, nosotros estamos en el momento crucial, en el momento crítico, en el momento de la aurora. No solamente los milagros están sucediendo, comprobando esto, sino también nosotros vamos a presenciar, experimentar todo lo que va a suceder de aquí en adelante. ¿Está bien? Y yo voy a decirle a ustedes, el ministerio de Juan, aunque comenzó al final del primer siglo y dura hasta el día de hoy, pero el libro de Apocalipsis, el ministerio que Juan para el libro de Apocalipsis, comienza al final de los tiempos. Entonces, el ministerio de Juan, de la era del Apocalipsis, comienza en la era de Apocalipsis, que yo considero ahora. Cuando comienza el momento de la aurora, comienza entonces la era de Apocalipsis. Entonces, hay para mí 3 grandes siervos de Dios para que Dios revele lo que había en su corazón sobre su economía, sobre su plan para el hombre aquí en la tierra. Para Moisés, Dios reveló todo su plan, su economía en el Antiguo Testamento, en el monte Sinaí, cuando Dios habló con Moisés que suba al monte Sinaí, lo invitó a que suba al monte Sinaí para darle la ley, los 10 mandamientos, pero principalmente el modelo del tabernáculo que Dios quería que ellos hiciesen en el desierto. Representaba la economía de Dios en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, Dios invitó a los 12 apóstoles y después el Señor llamó al apóstol Pablo, y Pablo completó la palabra de Dios. Quiere decir, quien tuvo una visión general de la economía de Dios, del plan de Dios, del Nuevo Testamento, fue Pablo. Entonces, Pablo trajo la revelación, completó la revelación de la economía de Dios del Nuevo Testamento. Sin embargo, aún faltaba la revelación del final de los tiempos, la revelación que deben suceder después de estas cosas. Entonces, Dios llamó a Juan, al tercer siervo de Dios, de gran importancia para revelar las cosas que deben suceder, y Dios también invitó, así como invitó a Moisés al monte Sinaí, Dios invitó a Juan para subir al cielo y en el Espíritu le reveló las cosas que deben suceder después de estas cosas. Por tanto, usted que hace parte de la iglesia, esta carta es para usted, esta palabra de Apocalipsis es para usted y es para el momento actual, no es para esperar de aquí 10, 20 años, es para ahora. Por tanto, estamos en un momento muy especial para ahora. Muy bien. Yo ayer a la noche, yo antes de dormirme fui nuevamente delante del Señor para meditar un poco sobre lo que iba a hablar hoy. Y el Señor me incomodó para agregar esto que voy a hablar ahora. Yo voy a introducirlos a ustedes para ver la revelación de Jesucristo que Dios dio a Juan para el momento actual, el momento especial, una revelación gigantesca
sobre Jesucristo para nosotros en los últimos días. Y yo voy a llevarlos a ustedes a ver el libro de Apocalipsis de otra manera, tal vez no de una manera tradicional. Espero que ustedes vean de otra manera ahora, ver como Dios ve, ¿está bien? Entonces yo quería abrir con ustedes Salmos capítulo 2. Todo el Salmo capítulo 2. ¿Por qué? ¿Por qué yo quiero leer con ustedes Salmos 2? Este es el sentimiento que Dios me dio ayer a la noche. Es que por medio de Salmos 2 usted va a entender el contenido del libro de Apocalipsis. Es lo que Dios prometió hacer para su Hijo ya mucho tiempo atrás. Entonces, el Salmo 2 va a retratar aquello que irá a suceder en los tiempos finales para la concretización del plan de Dios. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver. Después de su ascensión, Cristo, Él fue entronizado en el monte Sinaí como rey del reino de los cielos. Este monte Sinaí, monte Sión. Este monte Sión es el monte Sión en los cielos, el monte Sión celestial. Esto está en el versículo 6. Miren un poco. Salmo 2, versículo 6. Pero yo te he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Entonces Dios, Él constituyó, Él entronizó. ¿Cuándo Dios entronizó a Cristo? En el monte Sión celestial como rey. Fue cuando el Señor Jesús, Él murió 3 días después, Dios lo resucitó y Dios lo entronizó. Lo ascendió en su ascensión. Él fue entronizado como rey del reino de los cielos. Para comprobar esto, vamos a leer algunos versículos. Marcos 2, Marcos capítulo 2, Marcos 16, aquello que nosotros siempre hemos leído. Marcos 16, versículo 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Esto está confirmando Salmos 2, versículo 6. Y también nosotros podemos ver Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, versículo 34 y después 35. 34. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Este versículo también está en Salmos 110, que voy a leer de aquí a poco. Entonces, en el capítulo 5, versículo 31, también confirma esto. 5:31 confirma lo que está escrito en Salmos capítulo 2. Versículo 31 dice así, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe aquí. Príncipe aquí quiere decir rey, por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Claro que esto también está en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, que dice así, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Dios es quien lo colocó, Dios lo constituyó rey sobre el monte Sión celestial. Y esto ya es un escenario en los cielos. Vamos a volver a Salmos 2.
Vamos a volver a Salmos 2, capítulo 2. En el versículo 1 al 3, del 1 al 3, retrata una situación de rebelión. ¿Por qué se amotinan los gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Quiere decir, las naciones, los reyes, los príncipes quieren libertarse de los lazos de cualquier relación con Dios. Ellos no quieren estar bajo la restricción de Dios para nada. Eso es una rebelión fue iniciada por el arcángel Lucifer, que se tornó el adversario de Dios, Satanás. Él entonces se rebeló contra Dios, no queriendo estar debajo de la autoridad de Dios. Él mismo está liderando otra autoridad que la Biblia llama de la autoridad de las tinieblas, y él influenció a las naciones en que nosotros vivimos desde Génesis 10, desde Nimrod. Nimrod fue el primer hombre que estableció un gobierno humano aquí en la tierra para ir en oposición a Dios. Es un gobierno humano que desconoce la autoridad de Dios sobre los hombres y quiere que este gobierno humano, a partir de entonces, desde Génesis 10, con Nimrod, viene luchando para libertarse de las restricciones de Dios, de las restricciones de la ley de Dios, para que el hombre pueda vivir totalmente libre de los lazos con Dios, que él llama de las prisiones, que Dios esclaviza al hombre. Este es el pensamiento de las naciones y de los reyes de la tierra. Mal sabe eles que o filho... Pero ellos no saben que el Hijo, el segundo de la Trinidad, él ya había sido ungido por Dios ya en la eternidad pasada, cuando poseía solo la divinidad. Antes de tornarse hombre en la divinidad como hombre, él ya había sido engendrado, había sido ungido. Versículo 2 dice: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultan unidos contra Jehová y contra su ungido. Quiere decir, desde la eternidad pasada, el Hijo, en su naturaleza divina, él ya había sido ungido por el Padre para ser rey, para ser el ungido de Dios. Pero en el tiempo, Dios lo engendró cuando Él tomó la humanidad, el verbo que se hizo carne. Él habitó entre nosotros como Jesús, el hombre, como hijo del hombre. Él vivió aquí en la tierra totalmente obediente al Padre, murió en obediencia al Padre, murió para hacer la redención por el hombre, para realizar el gran plan de la salvación de Dios, y Dios entonces lo resucitó de entre los muertos, y en resurrección, en aquel día de la resurrección, Dios le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Esto está en el versículo 7. Vean el versículo 7. Miren, Salmo 2 retrata todo esto. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces muestra que aquel ungido, el Hijo de Dios, que poseía solamente la divinidad, fue ungido en la eternidad pasada, pero en el tiempo, Él fue, el hombre Jesús, fue hecho Hijo primogénito de Dios, en el versículo 7, y el versículo 8 nos muestra el objetivo, que Él haya sido ungido en la eternidad pasada, en su divinidad y también en su humanidad. Él haber sido engendrado como hijo primogénito de Dios es para que Él
que Él gobernase las naciones, porque Él quiere dar las naciones por herencia al Hijo, que Él constituyó rey sobre todo el monte Sión. Esto está en el versículo 8. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Quiere decir, esta tierra no es para que Satanás domine, esta tierra tiene que ser devuelta para este rey que Dios el Padre constituyó, que es Jesucristo. Y Dios el Padre dice, yo te daré las naciones por herencia y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Está bien? Versículo 8. Perdón, versículo 9. Él va a regir a las naciones con vara de hierro. Y versículo 12. El versículo 10 dice, ahora pues, oh rey, sé prudente, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Quiere decir, aquellos que fueren dominados por Cristo, aquí dice, para someterse a la autoridad de Cristo como rey que vendrá a tomar posesión de la tierra y traer el reino de Dios aquí en la tierra. Y versículo 12 dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Honrad al Hijo significa, es una actitud de sumisión. Antiguamente, cuando un pueblo era conquistado, los reyes de un pueblo conquistado, para mostrar su sumisión al nuevo rey, ellos besaban la mano del rey. Entonces, este besar significa sumisión total. Entonces, Dios constituyó a Cristo como rey y los reyes de las naciones besarán al Hijo. Y en el versículo para no perezca en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurado todos los que en él confían. Esto está concretado, lo que está Apocalipsis. Todo lo que estoy diciendo, queridos hermanos, de Salmos 2, está detallado en el libro de Apocalipsis. Por eso digo, yo estoy trayéndolo a ustedes para ver Apocalipsis de una manera diferente. Ya estaba predicho en Salmos 2 y el libro de Apocalipsis va a tratarlo en detalles. Apocalipsis 11, vamos a mirar. Apocalipsis 11, versículo 15. Un momento, ¿no? Un momento. Habla del momento. Versículo 15. El séptimo ángel tomó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. El libro de Apocalipsis concreta, cumple lo que Dios está por hacer, ya profetizado en Salmos 2, y está detallado en el libro de Apocalipsis. Por eso el libro de Apocalipsis, hermanos, habla con relación a la revelación de Jesucristo, y Él va a asumir el dominio sobre las naciones, y Él va a reinar por los siglos de los siglos. ¿Está bien? Y también vamos a abrir Salmo 110. Ya es un salmo muy conocido en medio nuestro por causa de las palabras proféticas que han traído mucha revelación el libro de Salmos. Salmo 110 es un salmo, uno de los salmos uno de mis preferidos, porque abre tanta luz, tanta revelación. Entonces, Salmo 110, él describe lo que Dios hará. Por eso, Santo 10 también habla lo que está en Apocalipsis, en detalles. Salmo 110 describe lo que Dios hará en el momento de la aurora,
al despuntar los primeros rayos del sol de justicia de la venida del Señor Jesús, en cuanto la gran mayoría no perciba, nosotros estamos percibiendo. Cuando despunte la aurora, que es el final de los tiempos, nosotros estamos llegando al final de los tiempos. Voy a repetir, ¿cuánto tiempo dura este periodo final de los tiempos? No sé, pero es bueno que estemos preparados para el cumplimiento del propósito de Dios que Él propuso en su corazón. Entonces el versículo 1, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, esta es una situación que nosotros vimos hasta el libro de Hechos. Nuestro Señor Jesús, Él cumplió su parte como hombre, Él murió, Dios lo resucitó y Dios lo hizo sentarse a la diestra de la majestad. Y hay algo que es poco percibido. El versículo 1 dice así, siéntate a mi diestra. Dios el Padre dice al Hijo, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos bajo tus pies. La versión King James actualizada dice, siéntate a mi diestra y aguarda. Aguarda. Ahora deje que yo voy a hacer un trabajo de aquí en adelante. ¿Y quién va a hacer este trabajo, queridos hermanos? Es la iglesia. La iglesia. Pero la iglesia va a hacerlo bajo el comando del Espíritu, de la promesa del Espíritu que el Padre prometió mandar. Entonces nosotros estamos en la era de la iglesia, que es la era del Espíritu, y nosotros estamos en la era final de la era de la iglesia, que es la era del Apocalipsis. Y al final de la era de la iglesia, esta era del Espíritu se torna la era de los 7 espíritus. Quiere decir, un espíritu en su fuerza total, un espíritu en su plenitud de actuación, de energía, de poder, de vida. Entonces, que el Señor nos abra los ojos, que estamos viviendo un momento especial y Dios quiere que la iglesia, sobre la acción del Espíritu, complete lo que falta hacer para el Hijo, para que Él pueda tener descanso en sus pies. ¿Cómo Dios va a hacer esto? Versículo 2. Jehová, el Señor, promete poner los enemigos de Cristo debajo de sus pies, y el versículo 2 describe algo muy impresionante. Él dice así: la vara de su poder, del poder de Cristo, para que Él pueda dominar sobre sus enemigos, saldrá de Sión, saldrá de los vencedores de la iglesia. Entonces, el cetro de poder para que Cristo domine a las naciones saldrá de Sión. Entonces, nosotros, como la iglesia en Filadelfia, nosotros estamos justamente preparando el cetro de su poder y la vara de su poder, y va a salir de Sión, de nosotros, de en medio nuestro, y nosotros vamos a entregar este cetro de poder para que Cristo pueda dominar sobre sus enemigos. Por eso usted y yo somos muy importantes para Dios en esta fase final del Apocalipsis. Versículo 3 es un versículo muy leído con nosotros. Con la llegada de la aurora, voy a hablar así. Tu pueblo en la iglesia, tu pueblo, el pueblo de Cristo en la iglesia, se ofrecerá voluntariamente. Esta palabra de King James actualizada, se presentará generoso, voluntariamente en el día de tu poder. Entonces, cuando llegue la aurora, cuando llegue la era de Apocalipsis, hay una convocación, y esta convocación viene por medio de la palabra profética. Solo quien acompaña la palabra profética, quien está atento a la palabra profética, quien lee y quien oye y quien guarda la palabra de esta profecía, es quien percibe que el momento que Dios está convocando un ejército, convocando su iglesia,
Y el pueblo en la iglesia que está despierto, que cambió de estado para un estado pasivo, para un estado de vigilancia, de sobriedad, este pueblo se consagrará, se presentará de una manera generosa para esta convocación y ya está sucediendo, gracias a Dios. Y no solo esto, los jóvenes se consagrarán en ese momento como gotas del rocío. Son muchas gotas del rocío. Las gotas del rocío son innumerables, incontables. De repente aparecen muchos jóvenes cayendo de los jóvenes, muchas gotas cayendo de los cielos como gotas de rocío para formar el ejército de jóvenes santos para este momento especial. Por eso, hermanos, Salmo 110 retrata exactamente lo que el libro de Apocalipsis retrata en detalles. Entonces, versículo 4. Nosotros comentamos muy poco, pero hermanos, yo quiero decirles a ustedes, el versículo 4 dice así: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Cuando nosotros estudiamos el libro de Hebreos, nosotros vimos que nuestro Señor Jesucristo, Él fue nombrado, designado por Dios en la resurrección también el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hermanos, ¿por qué de repente todos los demás versículos retratan más la realeza de Cristo? Que Cristo va a dominar, que Cristo va a ejercer su autoridad. Pero este versículo, él recuerda que a pesar de que Cristo va a ejercer su autoridad, él no se olvidó y cuidar. Tú eres sacerdote para siempre. Entonces, el sumo sacerdote, que también él, por un lado, es quien lucha para conquistar esta tierra. Pero, por otro lado, él sabe que tiene una iglesia que lo ayuda a hacer esta conquista. Entonces, él necesita cuidar de la iglesia. Entonces, él es el sumo sacerdote que intercede por nosotros, que cuida de nosotros. Vamos a ver Hebreos 7. Señor Jesús. 7, versículo 25. Por lo cual, vamos a leer el versículo 24 para que ustedes puedan entender el contexto. Mas por cuanto permanece para siempre, aleluya, Cristo continúa para siempre. Tiene un sacerdocio inmutable. El sacerdocio de Cristo no es temporario, Él es inmutable, Él es para siempre. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios viviendo siempre. Por lo cual tal sumo sacerdote nos convenía santo e inocente. Él está en los cielos sirviendo y que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. Entonces, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débil hombre, pero la palabra de juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Romanos 8 también, versículo 34. Señor Jesús, gracias Señor. El Señor no se olvidó de su iglesia, de fortalecer a su iglesia, cuidar de su iglesia. Versículo 34 de Romanos 8, que dice así: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Por un lado, Cristo necesita conquistar esta tierra. Él necesita actuar como rey en su realeza, con su autoridad. Él va a conquistar esta tierra para sí. Pero, ¿cómo Él va a conquistar esta tierra para sí? Es con la ayuda de la iglesia. Entonces, Él no puede descuidar a la iglesia. Él es el sumo sacerdote que intercede por su iglesia, cuida de su iglesia. Por todo este tiempo el Señor nos ha cuidado.
Él ha cuidado de nosotros. Solo tengo que alabar al Señor. Vamos a volver a Salmos 110, no terminé. Todo el Salmo 110 es precioso. Yo voy a comentar hasta el final. Él dice así. Estoy en el versículo 4. El versículo 5. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, la llenará de cadáveres, quebrantará la cabeza de mucha tierra. Esto está pormenorizado en el libro de Apocalipsis. Por eso digo, el libro de Apocalipsis en verdad retrata todo esto que fue predicho en el Salmo 2 y el Salmo 110. Se trata de la última batalla, la última guerra de Armagedón, para terminar de una vez este gobierno humano en oposición a Dios, que no quiere que Dios reine, quiere vivir totalmente independiente de Dios. Pero Cristo va a conquistar en esta tierra para sí, va a reinar nuevamente aquí en la tierra. Versículo 7. Es muy poco entendido. Yo quería hablar rápido para ustedes. Después que él vence la última batalla, aquí dice, del arroyo beberá en el camino. Usted sabe que esta corriente aquí se refiere a los vencedores. Entonces, él lucha, él vence y de camino él se refrigeria en la corriente, él bebe de la corriente. Esta corriente son los vencedores. Los vencedores le dan este refrigerio, los vencedores le dan este respaldo, esta fuerza para que él pueda vencer, esta última batalla. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Él se torna victorioso. Yo quise, el Espíritu Santo me incomodó para hablar de estos dos salmos para ustedes, porque para que ustedes entren en el libro de Apocalipsis, no de una manera tradicional. Ahora ustedes van a entender que el libro de Apocalipsis va a hablar exactamente los detalles de lo que está tratado en Salmo 2 y Salmos 110. Vamos entonces a Apocalipsis. Oh Señor Jesús. Apocalipsis 1, vamos al versículo 4, porque ya leímos hasta el 3, ¿no es así? Leímos hasta el 3. Versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4? Versículo 4 hasta el 6. Del versículo 4 hasta el 6. Puedo ir hasta el versículo 8 también. Aquí dice, ¿quién es el autor del libro de Apocalipsis? El autor del libro de Apocalipsis no es Juan. Juan fue solamente un emisario. Él fue solamente un canal para traer la revelación. Entonces, el verdadero autor del libro de Apocalipsis, del libro de revelaciones de Jesucristo, es el Dios triuno. El Dios triuno es el autor del libro. ¿Y quién es el autor? ¿Quién es el Dios triuno? Versículo 4. Juan, a las 7 iglesias, esta revelación, este libro es para las iglesias. Las 7 iglesias representan la totalidad de la iglesia y principalmente esta revelación fue entregada para la iglesia en Filadelfia. Esta iglesia en Filadelfia recibió esta revelación que estamos oyendo, pero esta palabra debe ser dada para todas las 7 iglesias, debe ser pasado para todos los hijos de Dios. Dentro de lo posible, a través del colportaje dinámico, a través de las transmisiones del Instituto Vida para Todos, nosotros deseamos que esta palabra alcance a muchas personas, porque esta palabra es destinada a las 7 iglesias. Gracia y paz a vosotros, del que es, que era y que ha de venir. Entonces, Dios el Padre es un Dios eterno. Esto ya hablé en otros mensajes. Dios es eterno. Su existencia es eterna.
Él no dependió de alguien para originarlo, porque Él es el mismo origen. Él desde siempre existió, no necesitó a nadie para existir. Él es autoexistente de eternidad a eternidad. Nuestro Dios es maravilloso, por eso que Él es Dios. Entonces su existencia eterna, queridos hermanos oyentes, establece a nosotros una base extremadamente sólida y nosotros sabemos dónde nosotros estamos parados, donde nosotros estamos basados. Nuestra base es sólida porque nosotros tenemos un Padre que es el origen de todo. Él es autoexistente, Él es el mismo yo soy. Cuando Moisés le preguntó a él, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo le voy a decir a Faraón o voy a decir al pueblo de Israel que Dios me envió? ¿Cuál es tu nombre? Entonces Dios le dijo a Moisés, Dios le reveló a Moisés diciendo, yo soy el que soy. Esto está en Éxodo capítulo 3, versículo 14. Yo soy el que soy. Y Jesús también dijo a los judíos, en Juan 8. Vamos a leer Juan 8. Juan 8, 24. Oh Señor Jesús, oh Señor. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Versículo 28. Le dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, cuando Él fue levantado en la cruz, entonces conocerás que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Entonces el Padre es el yo soy, Jesús también es el yo soy. Jesús existe de eternidad a eternidad como el Padre, ya que el Padre es el origen de todo. Jesús ya estaba con el Padre en el origen de todo. Por eso Él es el yo soy también. Versículo 58. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que todas las cosas existiesen, Dios era. El Hijo también era. Entonces nuestro Padre es aquel que es, que era y aquel que ha de venir. Vamos a volver a Apocalipsis 1. Vamos a ver quién es el segundo que aparece de aquí de la Trinidad, da la autoría a este libro de Apocalipsis. Vamos a ver. Y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. Lo normal sería hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu. Pero en Apocalipsis, ya que la tarea, la obra, no es hecha por el Hijo, objetivamente hablando, sino por el Espíritu. Entonces el Espíritu está en segundo lugar, enseguida después de la mención del Padre. Entonces el Espíritu en el libro de Apocalipsis aparece como 7 espíritus. Es el único libro donde es mencionado 7 espíritus. Y nosotros ya explicamos la otra vez, 7 espíritus no son 7 en numeral 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sino 7 en la Biblia representa su completud, su totalidad, su plenitud. Entonces, los 7 espíritus aquí representan que el Espíritu, el tercero de la Trinidad, el Espíritu, en el libro de Apocalipsis, Él tiene, como decimos, Él tiene su momento de actuación más fuerte. Y ahora depende de Él. Y el Espíritu aquí es el Espíritu en su plenitud, en su totalidad. El Espíritu en su forma entera, completa.
en su forma total, necesita actuar en este momento del fin de los tiempos. Y gracias a Dios, nosotros que estamos viviendo este tiempo único de la aurora, nosotros tenemos estos 7 espíritus, que es el espíritu en su totalidad. Y aquí es interesante que son los 7 espíritus que están delante de su trono. Esto es muy interesante para explicarlo a ustedes, que el Espíritu, Él está aquí como siervo. En Génesis 24, el siervo más antiguo de la casa de Abraham, que administraba todos los bienes de Abraham, representaba al Espíritu, y Abraham representaba al Padre. Entonces, el Espíritu siempre tiene su actuación como siervo. Él no tiene su personalidad propia. Él es un siervo, Él es un siervo. Él sirve para lo que el Padre quiere hacer. Entonces, Él se encuentra, los 7 espíritus se encuentran delante del trono de Dios. El Padre es quien manda y el Espíritu está hoy ejecutando como siervo. Él es el siervo. Y entonces, en el versículo 5, no es para que nosotros nos olvidamos del Hijo, no. El Hijo es la razón de que sean todas las cosas. La iglesia está preparándose para el Hijo. Este mundo fue creado por medio del Hijo y también es para Él. Quiere decir, Él aprobó a Dios en Hebreo 1. Constituir al Hijo como heredero de todas las cosas y por medio del cual también hizo todas las cosas. Quiere decir, el Hijo es la razón de existir de todo el plan de Dios, la razón de existir de la iglesia, la razón de que usted y yo existamos es por causa del Hijo. Por eso no podemos olvidar que el Hijo es que se rebajó, se humilló. Él se ofreció a Dios el Padre para rebajarse, humillarse, para tornarse un hombre. Y la figura humana, Él sufrió toda injuria, persecuciones, de problemas aquí en la tierra, pero Él venció. Entonces aquí Él venció en la cruz, por la sangre derramada, Él redimió a Dios un pueblo. Aquí voy a leer nuevamente. Presten bien atención. Y de Jesucristo el testigo fiel. El testigo fiel habla con relación a Dios. Él es el fiel testimonio, el primogénito de los muertos. En la resurrección, Él fue el primero a resucitar para producir la iglesia. Entonces, la segunda expresión es con relación a la iglesia, el primogénito de los muertos. Y la tercera expresión, el soberano de los reyes de la tierra, es para el mundo. Él va a reinar, Él va a destronar a Satanás, Él va a tomar esta tierra para sí mismo nuevamente. Entonces, el Hijo hace 3 cosas. Él primero tiene que ser testigo fiel para el Padre. El día que Él salga, se desvíe de esto, no tendrá más sentido. Entonces, Él tiene que ser fiel testigo del Padre. En segundo lugar, Él, entonces, a través de su muerte y resurrección, Él produjo la iglesia, engendró la iglesia y la razón de ser del plan de Dios. Gracias a Dios, por su resurrección, la iglesia pasó a existir, pero Él necesita aún lidiar con esta tierra. Él necesita dominar sobre las naciones, sobre los reyes de la tierra. Él aún tiene un problema a tratar. Es tornarse el soberano de la tierra. Entonces, estas 3 expresiones denotan toda la obra de Cristo. Aquel que nos ama y por su sangre nos libró de nuestros pecados. Él hizo esto por amor. Él nos amó y por amor Él murió por nosotros. Él se entregó. Efesios 5 dice que Él se entregó por la iglesia porque Él amó a la iglesia. ¿Qué más? Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Nosotros somos un reino.
Él es el rey, nosotros somos sus súbditos y nosotros también reinamos juntamente con Él. Somos este reino, pero también somos sacerdotes para servir a Dios. Nuestra profesión para siempre va a ser la de un sacerdote sirviendo a Dios para su Dios y Padre. A Él sea la gloria por el imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene He aquí que viene con las nubes y todos los ojos le verán, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación en él. Ese que resucitó para engendrarnos en la nueva creación en la iglesia, y este aún volverá. Él aún no terminó su tarea, él volverá en las nubes, y todos los ojos, todo ojo lo verá, hasta lo que los traspasaron. Esto está en Hechos 1:9. Hechos capítulo 1, versículo 9. Que dice así: habiendo dicho esto, después que Jesús quedó 40 días con sus discípulos, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, viendo esta nube, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? El mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrán como le había visto ir al cielo. Él volverá en una nube, envuelto en una nube. Y también Mateos 26. Vamos a abrir la Biblia, Mateos capítulo 26, versículo 64. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Quiere decir, el papel del Hijo no terminó. El papel del Hijo va a volver a las nubes, va a juzgar esta tierra para hacer el juicio final. Pero Él, antes, Él va aún tomar a la iglesia como su novia y aún va a luchar la última batalla de Armagedón, y entonces Él va a juzgar esta tierra de una manera final. Y Señor Jesús, y aún Apocalipsis capítulo 1, vamos a volver a Apocalipsis 1. Todo esto estoy hablando de la autoría de este libro. Capítulo 1. Aún yo necesito hablarles. Aquí dice así: aquellos que lo hirieron, aquellos que lo mataron, ellos. Vamos a mirar en Zacarías 12. Zacarías 12, versículo 10. Zacarías 12, versículo 10. Dice así: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración, y me mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose como se aflige por el primogénito. Porque este pueblo de Israel es el pueblo que crucificó, mató a Jesús, que traspasaron a Jesús. Pero en aquel día ellos van a lamentar todo lo que hicieron.
el Evangelio de Juan, versículo 19, versículo 37. Señor Jesús, versículo 37. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. ¿Por qué? Porque aquí el versículo 34 registra que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua de su costado. Y versículo 36 dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Entonces el Señor Jesús aún va a tener que volver, terminar a ejecutar lo que falta ejecutar. Bueno, vamos a Apocalipsis capítulo 1. Oh Señor Jesús, capítulo 1 de Apocalipsis, el versículo... versículo 8, yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, nuestro Dios Todopoderoso, Él es el alfa. Él fue quien comenzó todo esto. Él comenzó su economía, su plan, comenzó a ejecutar su plan con la creación de los cielos y la tierra, creación del hombre. Él dio origen al propio propósito eterno de Dios, pero Él también, Él es el omega, Él es el fin, para concluir todo lo que Él comenzó. Entonces, el libro de Apocalipsis, Dios, desde Génesis, comenzó con el alfa, y ahora en Apocalipsis es el final. Él es el omega, entonces Él es el que comenzó, Él también es aquel que va a terminar. Entonces, yo voy a leer rápidamente Hebreos 1. Yo necesito leer esto para que ustedes entiendan. Entender un poco mejor al Dios triuno, cómo las cosas funcionan dentro de la Trinidad. ¿Quién de ahí adentro? Entonces, capítulo 1, versículo... Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Quiere decir, nosotros necesitamos entender que el Hijo es el personaje principal del Padre. El Hijo es quien el Padre constituyó heredero de todas las cosas. Esta tierra será heredada por el Hijo. Las naciones estarán siendo dominadas por el Hijo y Él va a heredar esta tierra hasta su extremidad. Entonces, Dios Padre así lo planeó. Y también por medio del Hijo, Dios Hijo el universo. Quiere decir, nosotros existimos aquí como criatura. Todos fuimos hechos por medio del Hijo. Vean la importancia del Hijo. El Hijo es el personaje principal relacionado a nosotros. Él es el resplandor de la gloria. Es la misma luz de la gloria de Dios. Él es la expresión exacta. Él es el carácter, es la estampa, es la misma imagen grabada de la sustancia de Dios, del ser de Dios. Y Él sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Vean la importancia del Hijo. Y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, Él sustenta este universo por la palabra de su poder. Y hoy, después de haber hecho la purificación de nuestros pecados, Él está sentado a la diestra de la majestad. Vamos a mirar una mirada rápida también. Yo iba a saltar esto, pero no podía dejar de leer esto para que ustedes realmente tengan una idea de lo que es la función del Dios triuno de cada uno. Capítulo 1, versículo 13.
Él nos libertó. ¿Quién nos libertó? De la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nosotros estamos en el reino de Dios. Estábamos en la autoridad de las tinieblas. Hoy ya no estamos. Por eso no somos hijos. Nosotros somos hijos del día. Por tanto, hermanos, vamos a esperar que el día llegue a guardar el sol. No podemos estar que nos guste la noche, las embriagueces. Nosotros tenemos que estar vigilantes porque somos del día, fuimos transportados para el reino del Hijo de su amado, en el cual en el Hijo tenemos la redención. Miren la importancia del Hijo. En el Hijo tenemos la redención, el perdón de los pecados. Y el Hijo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Dios es invisible, nadie ve, nadie consigue estar de Él. Él habita en una luz inaccesible, ningún hombre vio jamás, pero el Hijo, la imagen de Él. Y el Hijo entonces es el primero de la creación. Por eso que si alguien, Job dice que no entendía la criatura, pero Cristo fue el primero de la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y todas en la tierra. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Fue creado por medio del Hijo y para el Hijo. Todas las cosas son para el Hijo. Por eso, Él es la razón de nuestra existencia. Él es antes de todas las cosas. En Él subsisten todas las cosas. Él es el centro del círculo. También es el punto de conexión de todas las cosas. En un todo. Él es quien es la razón de todas las cosas que existen y todas las cosas estén conectadas a través de Él con Dios. Él es la cabeza del cuerpo, de la iglesia, de la nueva creación. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Ya vimos esto en Apocalipsis 1. Para que en todo tenga la preeminencia. Realmente Él tiene el primer lugar en todas las cosas. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Dios quiere llenar a través de la iglesia, siendo la plenitud de todas las cosas. Dios quiere llenar todas las cosas con el Hijo. Dios aprobó a Dios hacer esto. Entonces, y el Espíritu, hermanos, el Espíritu es un siervo. Es un siervo para que Dios pueda completar el trabajo en la era de la iglesia. En nuestra era, entonces todo va a ser trabajado para el Hijo. Dios va a hacer todo esto por amor a su Hijo. Yo también preparé algo que no tengo tiempo de leer. Yo necesito terminar. Vamos para Apocalipsis. Apocalipsis, para que ustedes entiendan un poco el libro de Apocalipsis, para que ustedes tengan una indicación. Apocalipsis, este libro, yo ya dije, es la revelación de Jesucristo, principalmente para el final de los tiempos. Es para después de la ascensión de Cristo, las cosas que deben suceder después de esto. Entonces, el libro de Apocalipsis es para la iglesia, para usted y para mí, para que nosotros vivamos, nosotros que estamos en la última era, para vivir este momento en los últimos tiempos. Entonces, este libro, para que ustedes entiendan, usted puede dividir este libro en 4 grandes visiones. La primera gran visión es la visión de Cristo en su humanidad, cuidando de las iglesias como sumo sacerdote, capítulo 1 al 3 de Apocalipsis. Es lo que yo dije recién en Salmo 110. Aunque Él, al final de los tiempos, Él necesita actuar fuerte con su autoridad en su realeza, pero Él no se olvidó de la iglesia. Lo primero que Él hace es cuidar bien de la iglesia como el sumo sacerdote, cuidar bien de las 7 iglesias representadas a la iglesia como un todo, en las 7 iglesias de Asia Menor. Entonces aquí dice así, Apocalipsis del 1 al 3, es esta primera visión de Cristo en su humanidad, cuidando a las iglesias como el sumo sacerdote. Y la segunda visión está a partir del capítulo 4 de Apocalipsis hasta el 16.
Allí viene la parte principal de la revelación de Jesucristo, después de cuidar de la iglesia, ¿entienden? Entonces, Él necesita cuidar del mundo, del destino del mundo. Entonces, la visión del destino del mundo está detallado aquí en Apocalipsis 4 hasta el capítulo 16. Y después, desde el capítulo 17 hasta el 20, retrata la tercera gran visión, es la visión de la Gran Babilonia. Esta semana que pasó y la anterior, nosotros tuvimos noticia de que el Papa Francisco estuvo en Ur de los Caldeos, hizo una celebración ecuménica para los judíos, los musulmanes y también para los cristianos. Y en ese lugar, este escenario donde fue celebrada esta reunión, esta declaración política y religiosa, tenía al fondo del escenario, tenía los igurat, un igurat, yo ya les había hablado, desde cuando hablamos romanos de la civilización postdiluvio, un sigurat era un templo de la antigüedad para adorar a Dios. Ellos generalmente eran hechos de algunas plataformas, y la última plataforma ellos llaman la puerta de los cielos, es la llegada a los cielos, y allí es para adoración a dioses, adoración a ídolos. Entonces es una señal de apartarse del Dios verdadero. La civilización antigua ya terminó sobre la influencia de Nimrod, abandonando a Dios como su único Dios y adorando a ídolos, adorando a los dioses. Ellos consideran principalmente los astros, las estrellas. Entonces, nosotros estamos viendo que la Gran Babilonia está formándose en su conclusión. Con la nube se va formando y Dios va a tratar con la Gran Babilonia. Apocalipsis 17 al 20. Y al final, Apocalipsis 21 y 22 tratará de la visión de la Nueva Jerusalén. Entonces, el libro de Apocalipsis, todo el libro de Apocalipsis, trata de 4 visiones. La primera visión es Cristo en su humanidad, cuidando de las iglesias como sumo sacerdote. La segunda visión es la visión de lo que va a suceder con el mundo, el destino del mundo. Va desde el capítulo 4 de Apocalipsis hasta el capítulo 16. Y la tercera gran visión, cómo Dios va a tratar con la Gran Babilonia, capítulo 17 al capítulo 20. Y la visión de la Nueva Jerusalén, nuevo cielo, nueva tierra, son los últimos 2 capítulos, 21 y 22 del libro de Apocalipsis. Bueno, aquí también una información más. Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. Aquí dice: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de esta. Entonces aquí hay 3 etapas. La primera etapa, lo que Juan necesitaba relatar para la iglesia, para nosotros. Primero, las cosas que él vio. Entonces, el versículo 11, capítulo 11 dice así: escribe en un libro lo que ves. Entonces, lo que Juan vio, él vio, versículo 1, capítulo 1, desde el versículo 9 hasta el versículo 20. Juan, él vio la visión de los 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros estaba un hijo de hombre con vestidura de un sumo sacerdote, andando en medio de los 7 candeleros de oro. Entonces, esta visión es la visión de lo que Juan vio. Juan vio esta visión del sumo sacerdote. Y las cosas que son, ¿qué son las cosas que son? Es a partir del capítulo 2 de Apocalipsis, son las situaciones
de las 7 iglesias. Entonces son las cosas que son, va desde el capítulo 2 y capítulo 3, los dos capítulos hablan de las cosas que son. Realmente la iglesia hace parte de las cosas que están sucediendo. La iglesia aún no terminó su era, aún está sucediendo. Las cosas que Juan vio cuando él subió, él vio la visión de los 7 candeleros y vio también la visión del sumo sacerdote, Jesús como el Hijo del Hombre, andando y cuidando de las iglesias. Y las cosas que son las 7 iglesias, que es la historia de la iglesia que está funcionando. Entonces, las cosas que serán después de estas, que son exactamente las cosas que van a partir del capítulo 4 hasta el final del libro de Apocalipsis. Serán las cosas que van a suceder. Es por eso que Dios quiere abrirnos este libro en el tiempo final. Entonces, vamos rápidamente para lo que Juan vio. Versículo 9 dice así: yo, Juan, vuestro hermano y compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Primero yo quiero decirles que Juan, él no es alguien que jerárquicamente superior a nosotros. En la Biblia no existe jerarquía en la iglesia. Él fue un enviado de Dios. Él es un profeta de Dios para hablarnos aquello que Dios mostró, la revelación, pero Él es un hermano nuestro. Esto es importante porque al final del primer siglo ya se comenzó la disputa por el poder, la posición. El obispado ya comenzó en el inicio del segundo siglo y así en adelante, y comenzó a haber nicolaísmo, jerarquía en la iglesia, pero Juan hace cuestión de mostrar: yo soy un emisario, yo soy solamente un canal por el cual Dios está abriendo esta revelación para ustedes. Yo soy vuestro hermano, yo soy un hermano de ustedes, yo soy un compañero en la tribulación. Entonces la iglesia está aquí en la tierra, ella vive debajo de una tribulación principalmente. ¿Quién quiere engendrar al hijo varón? ¿Quién quiere vivir confortablemente en la tierra, no preocupándose con la voluntad de Dios? Tal vez no viva en medio de la tribulación y sus sufrimientos son sufrimientos inherentes a cualquier hombre, pero la tribulación que se refiere aquí es para engendrar la iglesia, engendrar vencedores. Entonces, yo, Juan, hermano vuestro y compañero en la tribulación y en el reino. Estamos aquí, hermanos. Muchos cristianos no están preocupados con el reino, pero nosotros estamos preocupados con el reino. Entonces, Juan era este compañero en el reino, y nosotros somos compañeros en el reino, y somos compañeros unos de los otros en el reino. Nosotros estamos en la realidad del reino de los cielos, y nosotros queremos establecer el reino de Dios aquí en la manifestación del reino de los cielos en la tierra, que es el milenio. Y también en la paciencia en Jesucristo. Esta paciencia de Jesucristo, perseverancia en Jesús, es el sufrimiento para engendrar este reino, para producir este reino. Jesucristo, Él vino aquí en la tierra, Él vio a las personas aquí como ovejas sin pastor, Él se compadeció de ellas y Él comenzó a predicar el reino de los cielos, Él comenzó a curar a todas las personas de todas enfermedades. Entonces Jesucristo, Él vino aquí en la tierra ya para un trabajo de perseverancia, porque Él sabía que de ahí en adelante solo encontraría dificultades. Los judíos comenzaron a perseguirlo, Satanás usaba toda circunstancia para impedir la predicación del Evangelio. Hoy sucede lo mismo. En el sábado yo conversé con los colportores del PAC en San Pablo, en Osasco. Ellos están con pocas personas para perfeccionar, pero ellos encontraron muchas dificultades entre ellos mismos. Aún ellos mismos se ven con falta de compañerismo, que cada uno quiere trabajar solo y da todo errado. Entonces yo le dije lo siguiente: nosotros
necesitamos pasar por la perseverancia de Jesús. La perseverancia en Jesús, que es para engendrar el reino, para engendrar la iglesia. Entonces, no es fácil, querido hermano. Ustedes no saben. Nuestros colportores en la calle, aparte de enfrentar la pandemia, el peligro de contaminarse, nuestros colportores, ellos enfrentan toda suerte de hostilidad, porque este mundo, con su sistema formado, es contra la predicación del Evangelio del Reino. Todo lo que está en el mundo, yo leí a ellos Juan 17, que Jesús dijo, oraba al Padre, Padre, ellos no son del mundo como yo no soy del mundo. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que tener esta mente clara. Si usted y yo somos bien recibidos en el mundo, abrazados por el mundo, nosotros ya pertenecemos al mundo. Pero si nosotros queremos luchar por el reino, nosotros no seremos bien recibidos por el mundo, porque el mundo, nosotros no somos del mundo como el Señor no era del mundo. Jesús dijo al Padre, no te pido que los saques del mundo, pero que los guardes del mal. Nosotros no pedimos sacarlos del mundo, porque ellos necesitan ir al mundo, aún con hostilidad. Ellos necesitan ir al mundo para rescatar a las almas y dejar en las manos de las personas libros que predican el Evangelio del Reino. Ellos necesitan, a través de una oración, conectar a las personas con Dios, aliviar de toda angustia, toda carga emocional que las personas están en la calle, que están bajo el imperio de las... El mundo no es nuestro hogar. El mundo no es el lugar que nos va a recibir bien. El mundo es un lugar de mucha hostilidad para quien quiere predicar el Evangelio del Reino. Pero gracias a Dios, el Señor ha preparado a las personas. El mundo no recibe a usted bien si usted quiere predicar el Evangelio del Reino, pero las personas preparadas por el Espíritu lloran cuando usted lleva a Dios a esas personas. Estas personas reconocen que Dios lo envió a usted para libertarlas de la prisión, del momento, de la situación en que están. Problema de falta de trabajo en el matrimonio, enfermedad en la familia, de muerte, etcétera, etcétera, muchas situaciones. Y las personas son la meta de nuestro trabajo. Nosotros no somos del mundo, el mundo no va a recibirnos bien, pero las personas que el Espíritu prepare va a recibir muy bien, van a abrazarnos. Por eso, amados hermanos, esto es nuestro consuelo, nuestra alegría. Nosotros no salimos para hacer colportaje por dinero, pero nosotros somos bien suplidos, los colportores dinámicos, gracias al Señor, pero el enfoque no es el dinero, el enfoque son las personas, es salvar a las personas del imperio de estas situaciones. Por eso, gracias a Dios, la perseverancia de Jesús, todo aquel que quiere luchar por el reino va a tener que pasar. Él dice así, yo estaba en la isla llamada Patmos, yo fui aislado por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Entonces el mundo no nos va a recibir bien, el mundo va a aislarnos por causa de la palabra y del testimonio de Jesús, que es la iglesia. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí una gran voz como de trompeta. Para ver esta visión, yo y usted necesitamos estar en el Espíritu y en el día del Señor. El día del Señor es el primer día de la semana. Y esta voz decía, lo que ves escribe, el libro envía a las 7 iglesias en Asia, Éfeso, Esmirna, Pergamino, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Son las 7 iglesias. Las 7 iglesias son los 7 candeleros de Dios aquí en la tierra, con sus lámparas prendidas, brillando en la noche tenebrosa, en la noche de tinieblas. El mundo está viviendo en tinieblas. Las personas que los colportores salen a la calle para predicar el Evangelio, hacer una oración, están viviendo en tinieblas. No saben para dónde van, están sin dirección, angustiadas, todas exhaustas, afligidas, pero la iglesia brilla en la noche. Nosotros somos estos candeleros que brillan en la noche,
Es una esperanza para la esperanza que están viviendo en medio de las tinieblas. Y nosotros somos el testimonio de Jesús. Brillamos aquí en la noche. Entonces, en medio de los candeleros, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido en el pecho con un cinto de oro. Queridos hermanos, aquí muestra que en medio de las 7 iglesias, en medio de los 7 candeleros de oro, nosotros tenemos a alguien cuidando de las iglesias, a alguien cuidando de los 7 candeleros de oro. Nosotros tenemos a uno, Hijo del Hombre, gracias a Dios. Él no solamente fue ungido en la eternidad pasada, en su divinidad, sino que Él se tornó hombre y en la resurrección Él fue hecho Hijo de Dios, Hijo primogénito de Dios, y Él fue que colocado a la derecha de Dios. Y este hombre que fue colocado para reinar, Él también en la resurrección, Él fue designado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Él ahora ejerce su sacerdocio eterno para siempre. Y Él, como hombre, puede entenderlo usted. Él puede entender sus dificultades. Él puede compadecerse. Jesús, que vivió aquí en la tierra, Mateo 9, dice que Él compadeció. Compadecer es splankinosomai. Viene del splankinon, de las entrañas. Nuestro Señor Jesús, Él trajo la compasión aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque venía de sus entrañas. Él comenzó a entender al hombre. Él puede entender a usted. Él tiene empatía con usted. Él puede saber lo que pasa en su corazón, lo que pasa en su cabeza, lo que pasa en su vida, en todas sus dificultades. Hable con Él. Él es el sumo sacerdote como Hijo del Hombre. Él puede. Él también fue tentado a nuestra semejanza en todas las cosas, entonces Él puede socorrernos en todas nuestras tentaciones. Por eso, gracias a Dios, yo infelizmente no voy a conseguir explicar todo esto. Yo voy a terminar hablando lo siguiente. Nosotros tenemos un Dios, gracias a Dios. Antes de mostrar lo que debe suceder de aquí en adelante con relación al mundo, Él necesita cuidar primero de las iglesias. Gracias a Dios, hermanos. El Señor cuidó muy bien de nosotros y nosotros hoy, yo no tengo cómo agradecer que el Señor nos haya dado tantas revelaciones en estos últimos años, justamente preparándonos para este momento de la aurora, este momento de la era del Apocalipsis. En el ministerio de Juan está entrando con todas sus fuerzas, con el Espíritu en su fuerza total y para operar entre nosotros. Y el colportaje dinámico confirma esto. Las personas salen a la calle, los colportores salen a la calle, las personas son inmediatamente beneficiados con algún tipo de milagro. Las cosas están sucediendo muchas más veces que sucedían antes. Entonces nosotros estamos en un momento muy especial porque nosotros tenemos un sumo sacerdote que fue hombre. Él es el Hijo del Hombre. Él puede compadecerse de usted, de sus debilidades, para fortalecernos para la obra que Él nos encargó para hacer en estos últimos tiempos. ¿Por qué? Para lidiar con el mundo, para Dios introducir la autoridad, para que Cristo pueda lidiar con el mundo. Él va a usar a los vencedores de la iglesia como cetro de hierro, como cetro de poder para poder dominar sobre las naciones. Por tanto, yo y usted somos muy importantes. No podemos debilitarnos, no podemos quedar desanimados. Por el contrario, tenemos un sumo sacerdote que cuida de nosotros. Entonces, en el versículo 16 dice, tenía en su diestra 7 estrellas, en su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol, cuando resplandece en su fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y él me puso a su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último.
Esté tranquilo, yo voy a concluir con la era del Apocalipsis. Escribe las cosas que has visto, las que son, la carta para cada iglesia, la historia de la iglesia, y las cosas que han de ser después de esta. Es como Dios va a lidiar con el mundo hasta el final de los tiempos. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Queridos hermanos, Dios hoy, Él no mira para título. Yo soy hermano responsable de cada iglesia, soy hermano presbítero, yo soy líder. Dios no mira para título, Dios mira hoy para la realidad. Si usted hoy tiene la realidad de una estrella, y usted brille en esta noche oscura, usted oye la palabra profética y guarda la palabra profética y practica la palabra profética va a llevarte a ejecutar la voluntad de Dios y usted será una estrella. Usted lleva luz a las personas delante de los hombres, usted brilla. Entonces las iglesias brillan como candeleros de oro y los líderes, los que están al frente, necesita cada uno individualmente ser una estrella que brille. No hay más título que vale en la era de Apocalipsis, sino la realidad, que el Señor pueda bendecir a usted con la realidad de estas palabras, que el Señor pueda hacer de nosotros, formando este grupo de ejército, de jóvenes santos y también del pueblo que atendió la invitación del Señor. Nosotros cada vez más el Señor puede alcanzar a más personas. Necesitamos predicar el Evangelio, alcanzar más personas y reunir más ejército para este trabajo que aún falta hacer. Entonces, Dios bendiga a su iglesia, Dios lo bendiga a usted. En nombre del Señor Jesucristo. Amén.